Bueno, ¿qué hubo, gente? Estamos, pero emocionados. Marta Alfonso, la profe. Marta Alfonso, una de las mejores congresistas que hemos tenido en el país. Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima. Especializada en salud social y comunitaria. Por eso fue clave como ponente ahí en la reforma de la salud. Y la sacaron de ponente de reforma de la salud por politiquería. Ha sido politiquería de otros hacia ella y de machismo. Representante de la Cámara por el Tolima, es del Partido Verde. Coordinadora ponente de la reforma pensional. A ver, tantas cosas que ha hecho esta mujer. Una congresista estrella, la vamos a tener aquí en unos minutos, ya va a entrar. Ha sido reconocida como la mejor congresista del Tolima. Además es una mujer que ha luchado contra las inequidades en el sistema de salud, ha estado metida en el territorio, valiente, le han hecho la guerra duro allá incluso en el Tolima. Entonces es una persona clave para todo. Entonces vamos a hablar de esa reforma tributaria que nos han tumbado. El tema chisme político nos va a contar qué está pasando con el Partido Verde, qué está pasando con Iván Cepeda, qué está pasando con todos estos congresistas que están viendo que el pueblo ya está cansado, que sirvan es de lobistas. ¿A quiénes? Pues a las EPS, al capital, a toda esta gente. Vamos a preguntarle qué pasa con el ministro Jaramillo, ¿por qué le tienen tanta bronca a Marta? Hay una cantidad de cosas que vamos a preguntarle. Por favor, hagan sus preguntas, que ya la tenemos por aquí casi entrando. Programa importante el de hoy, sobre todo porque estamos en una coyuntura política y aquí con esta Navidad encima, y no sabemos qué va a pasar en marzo, que este tipo no quiere meterse en la consulta aquí en el de la Esprella, de la derecha tampoco se quiere meter en la consulta del centro Fajardo. ¿Por qué será? Y que tenemos a un Iván Cepeda por allá en las alturas arrasando con la intención de voto en Colombia. Entonces, de todo eso vamos a hablar hoy. Mira, aquí ya está Marta. Yo creo que uno de los problemas de la política en Colombia hoy es la pobreza intelectual y moral del debate público. Ver cómo se convence a alguien para que le dé su voto en las próximas elecciones. Esa es la gran meta de la vida política en Colombia. Y el concepto de unidad que se agita es también el mismo. Es ver cómo me junto con otros que tengan otra clientela que pueda ser lo suficientemente poderosa para ver cómo derrotamos al que está enfrente. Y porque no es un problema de una campaña electoral, de quién convence con los argumentos más pobres, más populistas y más electoreros a quienes deben darle el voto. Y nosotros en esta Cámara perdiendo el tiempo, discutiendo de manera insulsa sobre lo de siempre. ¿Quién va a ganar las próximas elecciones? ¿Quién va a tener el mejor candidato? El que sea más simpático para ganarle al otro. Y no en resolver de fondo el problema, en discutir un verdadero acuerdo nacional, un pacto nacional sobre problemas como el narcotráfico. Seguimos siendo los lacayos que discutimos cómo caerle mejor a la política extranjera de turno y cómo ganar la elección de turno. Marta Alfonso, bienvenida. Hola Pablo, un gusto, un saludo muy especial para toda la gente de Palabras Mayores, que es un programa que siempre nos conecta. Qué chévere tenerte por aquí. Hace rato que no venías. ¿Cómo andas? Gracias, Pablo, te había extrañado, muy bien, mucho trabajo, ha sido un periodo muy intenso en la agenda legislativa, pero también en la agenda política. Sí. También creo que un periodo muy interesante del país en el que se están acomodando nuevamente o se está reconfigurando más bien ideológicamente el país. Así que bueno, eso genera mucho debate político, mucho activismo, muchos escenarios también de discusión ciudadana que nos han tenido copados en agenda, pero pues bueno, muy felices de todo lo que está pasando en el país, complejo, por supuesto, difícil, pero también creo que es un momento muy bonito que este gobierno de apertura democrática está desatando fuerzas progresistas por toda Colombia, y eso yo creo que es una buena noticia para la historia de nuestro país. La gente está comiendo cada vez menos cuento, ¿no? Cada vez la gente está, fíjate, hasta las grandes cadenas están con problemas. Se refuerzan los canales alternativos, tenemos influencias en el Congreso. Está pasando una revolución cultural, yo creo, importante. ¿Qué opinas? Empecemos en desorden, porque es que donde hay desorden hay esperanza, definitivamente. ¿Qué opinas de esa? Porque no hemos hablado desde entonces. ¿Qué opinas de esa llegada de Iván Cepeda al panorama
político de la izquierda, cómo está revolucionando el tema preelectoral. Pues muy interesante. Lo primero es decir que yo creo que la consulta del pacto histórico muestra en Colombia una reafirmación de un viraje en la opinión pública. Creo que en algún momento habíamos conversado, Pablo, de varios elementos que yo caracterizo para este periodo histórico que no arranca con la elección de Gustavo Petro, sino años antes. Yo creo que el acuerdo de paz es estratégico en esa posibilidad de un viraje histórico en Colombia porque permite que empiezan a emerger en la agenda pública otros temas distintos al conflicto armado, otros temas distintos al terrorismo que tenía azotada las regiones, los bombardeos, los cilindros bomba, bueno, toda esta situación tan crítica que ha vivido el país, y el proceso de paz apacigua de alguna manera ese conflicto tan intenso, desescala la intensidad del conflicto y empiezan a emerger temas de la agenda social que llevaban décadas aplazados, la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso a la educación, la falta de empleabilidad y desarrollo productivo, el país, el Estado que abandonó la industria nacional. Bueno, empiezan a emerger una cantidad de fuerzas sociales diciendo nuestra agenda es esta, no es solamente el conflicto armado, y yo siento que eso desata una fuerza social que estaba replegada en Colombia, que permite todas estas movilizaciones del 2019-2021, y creo que ahí, segundo momento, primer momento el proceso de paz, segundo momento todo esto que denominamos el estallido social, y en ese contexto emerge con mucha más fuerza que años antes la candidatura de Gustavo Petro, el fenómeno de unidad de las izquierdas llamado pacto histórico, y eso irrumpe en la escena, patea el tablero político y empieza un ejercicio de reconfiguración de la opinión ciudadana. Creo que eso es lo que nos permite entonces la llegada de una bancada tan importante del pacto histórico y de sectores alternativos. Yo, digamos, no soy del pacto, pero llego por primera vez al Congreso en un fenómeno de opinión en el departamento del Tolima, que no es un departamento de voto de opinión, en una alianza con el pacto histórico que nos permitió esta curula alternativa, y asimismo llegaron muchos otros liderazgos nuevos, jóvenes, de mujeres, de movimientos sociales, de sindicalistas al Congreso de la República. Y el momento complementario pues es la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez al gobierno nacional. Eso ha permitido que en el país empiece como la gente a sentirse legítima, segura, decidida, a decir yo también quiero un cambio, yo soy progresista, yo soy de izquierda, yo soy de centro, que eran opciones que estaban vedadas para la ciudadanía en un país en conflicto. El que no estaba por la fuerza bruta para la resolución de los conflictos, el que no apoyaba a los paramilitares, el que no apoyaba a la mano dura, tenía que quedarse calladito porque podía ser fácilmente convertido en objetivo militar de estas fuerzas oscuras, o en un país que pues obviamente estaba en medio de la guerra como un blando frente a la guerra, frente a la guerrilla. Así que la gente, después de ese fenómeno apaciguarse, creo que hoy tiene la tranquilidad de decir soy de centro izquierda, el país está virando a la centro izquierda, y creo que eso es lo que permite esta continuidad del fenómeno político que vivimos desde 2016, Pacto, Petro y hoy Iván Cepeda, lo cual reafirma que la vocación de transformación, el cambio en Colombia es irreversible. Sí, no, ahí vamos. Sin embargo, nos va a tocar tragarnos aquí hasta que gane Iván Cepeda, pues unas cuantas cosas. Por ejemplo, ¿cómo recibiste tú ese acto que me parece como tan inhumano en un país de tanta desigualdad como Colombia, el tercero más desigual del mundo, que nieguen la reforma tributaria, que no permitan que se hagan esas imposiciones de impuestos a las grandísimas fortunas del país, y que sigamos con esas 18, 17, no sé cuántos millones de personas en pobreza? Claro. ¿Cómo recibiste tú ese desastre de no poder tener una reforma tributaria, pues por lo menos justa en este país? Sí, pues como una traición, primero decírtelo. En derecho internacional humanitario, tú debes saber de eso,
hay una figura que se llama perfidia, y es que uno primero lleva a un bando a desmovilizarse o a deponer sus armas o a arrinconarse para un proceso de negociación y luego lo traicionas. Pues lo que sucedió fue que en el debate del presupuesto general de la nación, el gobierno nacional termina respaldando una propuesta, una ponencia alternativa que disminuía 10 billones de pesos del presupuesto general de la nación, disminuía esos 10 billones con el compromiso de que esos 10 billones se disminuían de la reforma de la ley de financiamiento, que no es una reforma tributaria sino real, porque no pone, digamos, lo que pretende es completar el presupuesto que hace falta para financiar el funcionamiento del Estado colombiano y la inversión del gobierno para sus programas, a partir de una, sí, impuestación, una carga tributaria, pero que es falso que fuera a los colombianos de a pie, porque realmente se estaba impuestando a los sectores más pudientes del país y que evaden y eluden impuestos de manera muy significativa. Ahorita les doy cifras que nosotros hemos sacado. Entonces, se hace este acuerdo en el marco de la discusión del presupuesto general de la Nación 2026. El gobierno disminuye esos 10 billones de pesos, lo cual ha significado recortes muy importantes al presupuesto de entidades, al presupuesto de inversión. Disminuye esos 10 billones entonces de la ley de financiamiento sobre la base de un acuerdo en el que se aprobaba el presupuesto de esa manera para que luego se aprobara la ley de financiamiento. Y lo que hacen, por eso digo que es una perfidia hoy, ayer, antier, es hundir la ley de financiamiento y no respetar el acuerdo que se había hecho. Eso es muy impactante para el presupuesto de la nación porque va a significar que tendrán que hacerse 16 billones de nuevos recortes a un presupuesto que ya se había recortado en 10, quitarle oxígeno a los programas bandera del gobierno en transición energética, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el bono pensional para los adultos mayores en situación de pobreza. Lo que nos muestra es una mezquindad de la dirigencia política mayoritariamente financiada por multinacionales y por sectores privados que tienen, y por la derecha, que tienen pues cooptada el Congreso de la República. Sí, totalmente. Oye, y ese relato tan descarado, estaba yo escuchando hace un ratito un medio de derecha que estaba diciendo que es que nosotros en Colombia pagamos muchos impuestos. Hasta donde yo sé, recauda Colombia el 19% del Producto Interno Bruto, que eso es una baja recaudación. El promedio de la OCDE es el 34%. Y acuérdate todas las medidas que hizo Duque para los ricos. Les regaló 20 billones en beneficios tributarios, endeudó hasta donde pudo. Mejor dicho, los ultra ricos siguen disfrutando de privilegios y van a seguir disfrutando privilegios hasta que no tengamos mayorías en Congreso y en Senado, ¿no? Les disminuyeron hace más de 10, 12 años el impuesto que se pagaba, el impuesto no, el aporte que pagaban los empleadores, por ejemplo, al sistema de salud, que cada vez es más chiquitico. Sí. Es decir, mira, nosotros en varios documentos que hemos revisado, por ejemplo, identificamos que nuestro sistema tributario es, como tú lo dices, profundamente regresivo. Y sobre todo, un sistema progresivo significa que los que más tienen, más pagan. Pero aquí lo que se ha hecho es que los que más tienen, menos pagan, y lo que se hace es distribuir la carga impositiva sobre toda la población, especialmente la más pobre, la clase media, es decir, todos los pobres y la clase media financiamos los grandes capitales y las grandes utilidades de los grandes megarricos del país. Nosotros en varios documentos, por ejemplo, hemos identificado cómo los grandes megarricos de este país dejan de tributar cerca del 8% del Producto Interno Bruto del país, no. es decir, cerca de 130 billones de pesos que eluden o evaden vía esas exenciones tributarias, vía cantidad de mecanismos que han encontrado para hacerle el quite a los impuestos
que deberían pagarle Pero al Marta, o sea, presupuesto. lo que va en los mega ricos de Colombia equivale a lo que se debería gastar el país en salud. Eso es Así la salud, 130. 130 billones de pesos al año, ¿no? Entonces, Uy, no. es demasiado. Realmente, esta reforma, esta ley de financiamiento, inicialmente tenía una serie de impuestos que sí podían tener, digamos, un impacto, pero que fue un impacto mucho más global, como el impuesto a la gasolina, que tenía el objetivo de desestimular el uso de vehículos con combustibles fósiles. Digamos que ahí tenemos no solamente una política de gobierno frente a la transición energética y digamos, la acción frente al cambio climático, sino que también uno de los grandes problemas que nos deja Duque es haber dejado completamente desfinanciado el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Entonces, con este impuesto se pretendía, digamos, de alguna manera aligerar la carga financiera para el Estado frente a ese déficit que tiene ese fondo de estabilización de los precios de los combustibles y pues tratar de que fuera vía impuesto que se estabilizara el tema. Pero pues ese, por ejemplo, se quitó. ¿Y por qué se quitó? Porque en efecto tiene un impacto generalizado. En la medida en que sube el combustible, pues sube el transporte, sube los alimentos. Entonces, ese, por ejemplo, se había quitado. Se había eliminado la tarifa de renta a personas naturales. Se había eliminado los cambios a los descuentos aplicados en las ganancias de accionistas de empresas. Es decir, No, mejor dicho. se había eliminado los cambios a la deducción del impuesto de renta por hijos o familiares a cargo. Eso se eliminó. Es decir, que antes había la posibilidad de disminuir el impuesto de renta por cada dependiente. La ley de financiamiento modificaba esas condiciones. Eso se eliminó para que quedara como hoy está en el país. Se eliminó el IVA a la cerveza que se pretendía imponer también. Se eliminó el impuesto a vehículos eléctricos, se eliminó el aumento al impuesto de vehículos híbridos, se eliminó el impuesto a boletas de conciertos de más de 500.000 pesos. Una persona de bajos recursos no paga en Colombia una boleta para ir a un concierto de 500.000 pesos. Y No. esas eran las boletas que se impuestaban, pero ese también al final se eliminó. Y se eliminó el impuesto a actividades comerciales de las iglesias. Uy, no. Todo eso se eliminó y aún así lo que hacen es pues hundir la reforma. Sí, es que las cifras es pavorosa. Hay más de 250 exenciones tributarias creadas a medida de los grandes grupos económicos en el tercer país más desigual del mundo. Entonces, yo creo que es un crimen. A mí me parece que es un crimen de lesa humanidad. La gente que está pensando en dinero, yo creo que se equivoca. Hay que pensar en las muertes prevenibles en salud por una salud que no tenemos, la infraestructura, las vidas, el sufrimiento, la desigualdad social genera violencia. Es que todo esto se traduce en vidas humanas, en sufrimiento humano, no es simplemente plata. Y estos mega ricos con esa codicia asesina. No, yo quiero más. Yo quiero más. ¿Hasta dónde, no? Impresionante, es impresionante. Mira, los impuestos que tenía la ley de financiamiento, por eso, y que la gente sepa la mezquindad de esta clase dominante de nuestro país. Uno de los impuestos era, por ejemplo, a las ganancias ocasionales, es decir, no tu renta anual, sino ganancias ocasionales, por ejemplo, por premios, por rifas, ganancias extraordinarias, se impuestaban en 30%. Premios, ganancias extraordinarias por rifas, apuestas, actividades de casinos, entre otros, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, te deja ver la mezquindad, porque no solamente no se está impuestando tu renta, se está impuestando una ganancia ocasional que tiene solamente el 30% de ese premio que te hayas ganado, en la idea de que eso permitiera pues más ingresos para programas sociales. Se ponía IVA a los juegos de suerte y azar en línea,
que hoy en Colombia tienen utilidades billonarias. No, eso es dinero que Billones. necesitamos. Sí, o sea, ellos pueden ganar billones de pesos, casi que lo mismo que gasta el pueblo colombiano en funcionamiento del Estado, y no pagan un solo puesto de impuestos, un solo Ni las peso. iglesias, ni los juegos, o sea, mejor dicho, Entonces, este país está... ese se había mantenido, pues con el hundimiento de la ley de financiamiento, pues van a seguir sin impuesto, sin IVA, los juegos de suerte de azar en línea. Y encima, ¿cómo les dolió cuando triplican el bono pensional para 3 millones de viejitos que no tienen que comer y que pasan de 80.000 a 200 y pico mil pesitos al mes? ¿Ah? Sí, ¡Qué duro. miserableza! Sí, mira, se ponía un impuesto del 1% a la extracción de petróleo y carbón, y que el impuesto a la extracción en Colombia de petróleo y carbón es uno de los más bajos de los países de la OCDE. Es decir, nosotros no llegamos ni a la mitad del promedio de América Latina. ¿Sí? No llegamos ni a la mitad. Y entonces subía 1% el impuesto a la extracción de combustibles fósiles, y ese también pues se había mantenido en la ponencia que pretendía el gobierno que se aprobara, y sin embargo pues esta también se elimina, pues se elimina al tumbar la ley de financiamiento. Y los impuestos saludables al alcohol y al tabaco, que esos también se aumentaba, pasaba del 5% que tienen hoy, eso es risorio. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el impuesto al alcohol y el impuesto al tabaco debe ser de al menos lo mismo que el impuesto al consumo, o un poquito más alto. Hay países que tienen en 30%, en 25%. Nosotros en Colombia lo tenemos en 5%, se pretendía subir al 19% porque además el consumo de alcohol y de tabaco tienen una carga exponencial sobre el sistema de salud y no logran compensar los aportes que se hacen con el gasto en salud que se hace por consecuencias del tabaquismo y del alcoholismo. Entonces, bueno, ese pues tampoco se va a poder aplicar. Y además tenía también varios elementos de incentivos, por ejemplo, a la transición hacia energías limpias para empresas. Es decir, si bien se te pone un impuesto por un lado, se te deducían otras gravámenes por transición energética, por eficiencia en el pago de deudas, entre otras. Realmente la ley de financiamiento es absolutamente falso, que afectaba a los ciudadanos Sí. de a pie, que ponía impuestos a la canasta familiar, que ponía impuestos también a las propiedades horizontales, a la administración de las propiedades horizontales. Hicieron una cantidad de propaganda negra para que la gente creyera pues que se iban a poner más impuestos a todos los colombianos, y Claro, realmente pero es que quienes esa estaban... propaganda la hacen en medios que oyen millones de personas, en Caracol, en Red Más, en no sé qué más, y la gente está convencida de esas vainas y no es verdad. Era para cargarle la mano a los ultra ricos. Es que estamos hablando de que en Colombia tenemos el tercer país más desigual del mundo, ¿no? Pero es que en tierras creo que somos el primero. El menos del 1% de la gente posee el 99,9% de las tierras. O Sí, sea, es que sí. era de justicia. Y otra cosa que han dicho también mucho es que este gobierno es muy derrochón, que gasta mucha plata y no sé qué tal. Hasta donde yo sé, Marta, corrígeme, el 90% del presupuesto es inflexible, ¿no? Que son las pensiones, deudas, salarios, fuerzas militares, maestros. ¿Es verdad que este gobierno derrocha mucho dinero? Eh, digamos, lo que pasa es que sí se ha aumentado la inversión pública, y eso significa pues más contratos para gente que haga programas sociales, por ejemplo, la atención primaria en salud, que nunca se había hecho. Entonces, por supuesto, eso implica un mayor incremento de contratación de talento humano, pero eso tiene un efecto de ahorro sobre el sistema de salud, porque previene la enfermedad, Claro. permite planificar mejor la salud y la gestión de la salud en los territorios. Además, decirte que el gobierno ha venido manteniendo una política, una teoría económica, y es que en la medida en que hay recesión, que hoy hay en el mundo entero,
no es en Colombia. O sea, la situación de las economías en el mundo es una situación compleja, deficitaria, un crecimiento económico muy lento. Lo que hacen en algunas teorías económicas que asumió este gobierno es que tiene que aumentarse la inversión pública para que no se caiga la economía, no se aumente la inflación, no se aumenten las tasas de interés, no se aumente la pobreza, no se aumente el desempleo. Entonces, esta teoría dice, aumentemos el gasto público para garantizar que la economía no se nos vaya al piso. Y en efecto, lo que ha demostrado el gobierno es que esa teoría es sostenible, que ha mantenido la economía del país a flote, pero eso no lo dicen los medios. No le cuentan al país, a la gente, a los países vecinos, al mundo, que cuando hay una política de inversión pública, se evita un retroceso de la economía y que por tanto el país se mantiene equilibrado, a flote, con una economía creciente, con una capacidad adquisitiva que va dinamizando por sí misma naturalmente la economía. Entonces, puede que sí haya un aumento del gasto público, pero es porque hay detrás toda una teoría de sustentación de la economía nacional. Eso no lo Hombre, explica. no lo explican tampoco. Recordar que hay cosas muy concretas. En este gobierno se han dado 700.000 hectáreas a campesinos, Casi 1 millón. multiplicado por 3 el bono pensional a 3 millones de viejitos. A los soldados, por ejemplo, ahora se les paga 1.600.000, creo que le pagan como 200.000 pesos. O sea, mejor pago a las madres comunitarias. Han contratado 90.000 trabajadores en medicina preventiva, aumento a los maestros. O sea, todas las cosas que se podrían haber hecho A con la ese fuerza dinero. pública, se le está garantizando mejores condiciones de vida a la fuerza pública. La Sí. mesada 14 a los militares, Ah, acaba de sí. aprobarse un proyecto de ley en el Congreso para reconocimiento del subsidio familiar a los policías creo que de intendentes hacia abajo, que a los patrulleros, por ejemplo, que son los que menos ganan, no se les daba subsidio familiar. Realmente se ha tenido una política de mejoramiento de las condiciones de la fuerza pública, como pues tú lo has dicho, de personal para prevenir la enfermedad, de la inversión también en programas sociales para la infancia, entre muchos otros, y eso además lo que hace es aumentar la capacidad adquisitiva del pueblo colombiano, de la clase trabajadora, que a su vez consume más, pide más créditos, viaja más, hace más mercado, estudia más, y eso termina teniendo un efecto multiplicador en la economía. Lo que ha demostrado la política económica del gobierno de Gustavo Petro es que el aumento del gasto público sostiene la economía, la equilibra, digamos, la mantiene a flote, que el aumento del salario mínimo y de la capacidad adquisitiva, al contrario de destruir el empleo, genera un efecto positivo y redundante para que haga crecer la economía, porque hay más comercio, hay más capacidad adquisitiva, por tanto más compra. Y además yo creo que también ha habido una muy buena política del manejo de la deuda externa, logrando negociar, a pesar de lo endeudado que nos deja Duque el país, pagando el crédito flexible ese para la pandemia que se fue, como tú lo dijiste, fue a Sí, las grandes empresas. 5.500 millones de dólares que pidió de préstamo más y ya venía con un déficit fiscal real del 8,6% el gobierno de Duque. Es Así que es, dejó y a para pagar en Petro en 3 ceros. años. Que le tocó a este gobierno pagarlo. Mm. Sin embargo, se pagó, se disminuyó el pago de intereses, se pagó la deuda, se disminuyó el pago de interés, el pago de la deuda de ese crédito flexible, se disminuyó los intereses, o sea, ha habido una política de manejo de la deuda externa también muy responsable, muy sostenida, que ha permitido también beneficios para las finanzas del país. Por supuesto, estamos en una situación crítica de falta de plata, porque es que, como tú lo Claro. has dicho, el déficit no se lo inventó ni lo hizo el gobierno de Gustavo Petro. El déficit viene de 2 gobiernos atrás, de la pandemia, de efectos recesivos de una industria nacional aniquilada, que le ha dado todo el paso a las multinacionales a través de tratados de libre comercio, un campo y una economía agropecuaria también destruida, que hasta ahorita se empieza a recuperar por efecto de las políticas del gobierno nacional. No, y hay que decirlo, este gobierno ha bajado la inflación, ha bajado el desempleo, ha sacado casi 3 millones de personas de la pobreza.
O sea, para la gente, para el pueblo, para las masas, es el mejor gobierno que ha tenido Colombia. No ha sido perfecto, por supuesto, ha habido de todo y ha habido corrupción también en este gobierno, ha habido problemas, pero empezó con menos mucho. El déficit, el endeudamiento que le dejó Duque a este gobierno ha sido un lastre brutal. Luego se han cometido errores. Haber puesto a Campo de ministro, por ejemplo, de entrada fue un error brutal, desfinanció el gobierno. Pero en fin, todos los cálculos políticos dicen que la extrema derecha se está quedando sin relato, no tiene ideas. El único programa que tienen de preelectoral es ir contra Petro, insultar a Cepeda y mostrarnos que no, el país está en una crisis terrible. Sin embargo, la economía muestra otra cosa a pesar de la situación en que se encontró el gobierno al principio. ¿Qué crees tú? ¿Qué más se les puede ocurrir para volver al poder? Está Cepeda en todas las intenciones de voto punteando. Ahí está la encuesta. Está la derecha temblando. Se ha unido la izquierda. El país ya no come cuento, se están empezando entre ellos a acabar unos con otros precisamente por esa codicia. Desaparecen en esa encuesta gente como Vicky Dávila, como María Fernanda Cabal, como Paloma Valencia, incluso y en la izquierda personas que pensamos que iban a puntear mucho como Roy Barreras también desaparecen. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el futuro de esta carrera electoral en este año, Marta? Bueno, por el lado de la derecha yo tengo pánico de que empiecen a presionar con estrategias oscuras que siempre han presionado en época electoral, y es intensificando el conflicto, promoviendo la guerra, generando Violencia. esta sensación de inseguridad, esa percepción ciudadana de inseguridad, que sí ha habido un aumento importante de casos de violencia en algunas zonas del país. El 80% del territorio nacional hoy está bajo control de la fuerza pública. Ha mostrado cifras contundentes el Ministerio de Defensa, el ministro Pedro Sánchez, en varias citaciones que se le ha hecho al Congreso para estos temas de seguridad, y ha demostrado las cifras. Miren, recibimos el país así 2021, entregamos el país hoy 2025 de esta manera. Sí ha habido un aumento de hechos armados, de hechos violentos en el país, pero es precisamente como esa presión en algunas regiones donde el narcotráfico todavía tiene un control muy fuerte de los territorios, donde, digamos, el rezago, el abandono estatal es de décadas, de siglos de abandono, por ejemplo, en las zonas de selva, en la Orinoquía, en el Chocó. Pues es muy difícil recuperar en 4 años toda la gobernabilidad en esos territorios, pero el gobierno tiene hoy el control del 80% del territorio nacional, con problemas y retos en algunas zonas, Guaviare, Meta, Cauca, pero digamos, en ese contexto, lo que se hace es sobredimensionar eso que está pasando en esos territorios todavía con muchos retos para llegar a un control completo. Claro. Sobredimensionarlo como si todo el país estuviera en guerra y fuera otra vez una época como los 80, como los 90, como los 2000, que tuvimos un escalamiento del conflicto de una manera tan brutal. Entonces me da mucho miedo por el lado de la derecha que pretendan presionar al pueblo colombiano a ir a las urnas con miedo, que es lo que siempre les ha funcionado en todas las votaciones anteriores. Pero por el otro lado, una ciudadanía que yo siento que no para, un cambio, como te decía hace un rato, irreversible, una ciudadanía que desató toda esa fuerza social por una agenda reformista, por una agenda de programas sociales, por una agenda de política social que supere las desigualdades en Colombia y que pues la está reafirmando en las urnas cada que puede. Desafortunadamente tuvimos uno de los, creo, de los errores más graves de este periodo histórico que estamos viviendo fue haber descuidado las elecciones regionales, porque en muchas regiones del país no tenemos alcaldías, no tenemos gobernación, en todas casi, no tenemos gobernación. No, si ahora te voy a preguntar del Tolima. Entonces eso pues hace difícil, pero sin embargo yo siento que el fenómeno de Iván Cepeda, a pesar de lo que muchos creían que se iba a polarizar el país, que era la extrema, no, la gente está diciendo, es una persona que reconocemos por su lucha histórica por los derechos humanos, por su transparencia, por su honestidad, por su decidida... ¿Sabes qué le escuchó Briceño? Esta mañana el concejal Briceño, perdona que te interrumpa, ¿sabes qué estaba diciendo en una entrevista? ¿Cómo se llama este tipo? El concejal de Bogotá. ¿Qué? Daniel Briceño. Daniel Briceño.
Estaba diciendo claro, es que el problema es que ahora es que Iván Cepeda es como Petro, pero peor porque es más organizado. Es que va a ser peor que Petro porque es que además ese tipo es tranquilo, es como controlado, es como metódico, va a ser peor, o sea, peor para ellos. Claro, peor para ellos porque seguramente no solamente va a ser la continuidad, sino que además yo creo que ha aprendido de muchos de los errores que se han cometido en este gobierno, tiene otro talante y ha demostrado ser un fenómeno político arrollador. Y además que si tenemos un segundo gobierno progresista en Colombia, llegamos con más cuadros formados para la gerencia de Estado, que no los teníamos. Exacto. Hace 4 años, muchos de los cuadros políticos de la izquierda colombiana se han Porque venido nunca había gobernado. por primera vez en ser gobierno y en ejecutar. 2, con mucha más experiencia del funcionamiento y estructura del Estado, con más experiencia en torno a los temas, digamos, de trámite legislativo y de negociación política con el Congreso. Entonces yo realmente pues creo que si hay un segundo gobierno, ellos van a tener más dificultades para revertir esos cambios que se han ido logrando, que por supuesto yo sí creo que un segundo gobierno sería mucho más ordenado. Creo además que Iván Cepeda es un tipo metódico, que escucha, que negocia, y pues por supuesto va a ser mucho mejor porque venimos... El briseño dice, no, va a ser peor que Petro, es lo mismo que Petro, pero organizado y sabiendo, uy, no, peor qué peligro para la derecha. Yo me moría la risa escuchando a este man, de verdad, es que qué cosa tan increíble. Oye, bueno, chisme. A ver, cuéntame exactamente qué ha hecho la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, al frente del Tolima, y por qué tú dijiste el otro día en algún medio que Carrillo le había hecho la tarea a la gobernadora entregándole la maquinaria esa amarilla. Bueno, pues... Eso se hizo muy viral. Sí, yo considero que es una mujer muy brillante, que es una mujer muy carismática, muy trabajadora, como creo que somos la mayoría de las mujeres que además nos metemos en política y que nos toca muy duro en política. Sin embargo, tenemos pues formas o enfoques para ver el desarrollo regional de una manera muy distinta. Por ejemplo, no se ha logrado ver un desarrollo en el departamento del Tolima del sector agropecuario en materia de agroindustria. El departamento del Tolima es una despensa agrícola, es una fábrica de producción de alimentos enorme en el centro del país. Nosotros tenemos el primer municipio productor de arracacha de Colombia. No hay una sola industria de la arracacha en Cajamarca, sí. Tolima. Nosotros tenemos una de las producciones de arroz más grande del país. Hay 2, 3 molinos privados todos. La asociatividad de los productores pequeños de arroz es casi que nula en el departamento del Tolima, entonces están a expensas de los precios que ponen los molinos, de la industria, del comercio y no de la producción. No hay agroindustria arrocera propia en un departamento productor de arroz por excelencia. No hay, por ejemplo, hoy el Tolima está inundado de limón y de cítricos, particularmente de limón. No hay industria de los cítricos, y la poca industria que hay no tiene un respaldo que permita fortalecer a gran escala esa producción de cítricos y transformarlos además, zumos, aceites esenciales, ácido cítrico. Bueno, ¿cuántos usos se le pueden dar a los cítricos y transformarlos? Lo mismo pasa con el mango. El 60% de la producción de mango en el departamento del Tolima se pudre, se pierde. Ay, no, qué tristeza. No hay agroindustria, no hay pasteurización. ¿Tú sabes lo que cuesta un mango aquí en Europa? Y son una porquería así chiquitas, verdes, claro, ácidas. Un día intenté comerme, tuve la posibilidad de pasar un día por París, intenté comerme un mango porque me hacía falta. No, pues imagínate comerse un mango en París. 40,000 pesos costaba un manguito en París. Sí, 40,000 pesos. Da tristeza, pero escuche una cosa, y todo ese problema con todas esas industrias que deberían existir en el Tolima y en tantos sitios de Colombia, que tienen que ver los tratados de libre comercio con eso, porque es que ahí me parece que lo de la soberanía alimentaria es una cosa que la tenemos como en la parte de atrás de la cabeza todos,
pero este gobierno y todos los demás gobiernos siguen pensando que es la gran asignatura pendiente el campo, las tierras, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú ese tema y el tema del comercio globalizado que está afectando tanto a nuestros campesinos? No, tremendo. Bueno, uno es que creo que la buena noticia es que ha sido tan salvaje la acumulación de capital en pocas manos en el mundo y la destrucción de las industrias nacionales, sobre todo en estos países en desarrollo, que el mismo modelo neoliberal hoy está cayéndose por su propio peso y está emergiendo una onda global que pretende recuperar y darle más brillo a las economías nacionales, a la producción nacional. Yo creo que ese es un aprendizaje después de 30 años de neoliberalismo agresivo que tuvo un impacto tremendo en la política social y en la igualdad del planeta, en la huella ecológica que ha dejado y en la destrucción de las capacidades productivas de los países. Entonces, primera Gracias, César Gaviria. Desde aquí un saludito al expresidente César Gaviria y al presidente Álvaro Uribe, que son los que nos han metido en esa locura. Exacto, que creyó que ese era el modelo maravilloso y lo que hizo fue Pero ahora quiere poner a la hija de senadora, ¿no? Ahora va Maripaz tal para el Senado por derecho propio. Hijo de madre. Entonces, primera buena noticia, pero lo segundo es que para poder reconstruir esas economías como la colombiana, recuperar la industria manufacturera, recuperar la industria de los alimentos, recuperar la industria farmacéutica, recuperar la industria en el país, va a pasar un tiempo largo y hay un factor de renegociación de los tratados de libre comercio definitivo, porque miren, por ejemplo, hoy el sector arrocero está en una situación crítica, pero va a ser peor al 2030 cuando baje arancel cero el arroz que entra de otros países a Colombia. Ya hoy está viéndose afectado por la disminución arancelaria, pero ese arancel va a llegar a cero para algunos países, es decir, vamos a estar inundados de arroz de otros países, cuando aquí pues no hay ni subsidio a la producción, todo a expensas de los molinos, que incluso muchos de esos molinos, tenemos información, ni siquiera están comprándole arroz a los productores de acá, sino que están comprando cosechas muy baratas de Vietnam, de la India. ¿Les sale más barato comprarlas de la India que comprárselas a los arroceros nuestros? Colombianos, ¿sí? No, qué vulgaridad. Entonces, pues eso pues hace un daño brutal, porque está a expensas del comercio y no del productor ese precio del arroz, porque acá no hay precio regulado. Entonces, yo sí creo que hay una tarea muy importante de renegociación para que pueda florecer la industria nacional, pero también hay una tarea de industrialización muy, muy seria que yo creo que el gobierno ha tenido toda la intención de impulsar, pero ha hecho falta la plata para poder hacerlo y fuera de eso nos tumban la ley de financiamiento, que ha hecho falta también de pronto una mayor visión estratégica de en dónde poner esos pocos recursos que hay en materia de desarrollo rural, de capacidades productivas. Yo siento que ahí todavía nos hace falta ajustar un poquito en materia de política de gobierno, pero yo tengo la certeza de que el país está entendiendo eso, de que el país está optando por un proyecto político que priorice la industria nacional, la producción nacional, la economía nacional, la agroindustria, el turismo, y que seguramente por eso es la favorabilidad de Iván Cepeda en las encuestas, porque saben que por ahí va el tema. Miren, esta semana hubo una reunión muy importante de Iván Cepeda con empresarios del país. Uy, ¿cómo les dolió esa reunión? Uy, eso levantó ampollas esa reunión. ¿Qué hacen los empresarios reunidos con Iván Cepeda? O sea, ¿de qué van a hablar con Iván Cepeda? Decían. Eso decía Briceño también. Ahí creo que hay una apuesta de Iván Cepeda, que entiende el país, que lo conoce muy bien, que es un estudio que creo que está muy bien asesorado en materia de política económica, entendiendo que la ruta es fortalecer y recuperar la industria. Por ejemplo, en materia de reindustrialización farmacéutica y agrícola, el gobierno sacó un COMPES en el 2023 o 24, tal vez 2024, que poco desarrollo ha tenido.
poca financiación ha tenido. Pues lo que hay que hacer es, en un segundo gobierno progresista, coger ese COMPES a financiarlo, a priorizarlo como política de fortalecimiento económico nacional. Así que seguramente por ahí va la propuesta de Iván Cepeda, el diálogo con los empresarios, y si tenemos un segundo tiempo, creo que va a ser el momento de florecimiento de la industria nacional, que así sea. ¿Tú has tenido oportunidad de tratar mucho, Iván, o no? Pues nosotros nos conocemos porque nos conocimos hace muchos años en el movimiento social por los derechos humanos, en un movimiento Mm, que se llamó Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Allí tuvimos un relacionamiento directo con Iván, pero en esta agenda tan dura, pues presidencial de campaña, no hemos tenido el tiempo de mm. sentarnos. Sin embargo, pues todo el cariño, toda la admiración, creo que podemos hacer un ejercicio muy importante con él de carácter ciudadano, una posibilidad real de un gobierno estructurado, progresista, organizado, con Chévere, más, sí. que llegamos con toda, pues, a un segundo gobierno si se da la oportunidad. A mí me gusta muchísimo el carácter y el talante del hombre, la tranquilidad, como impone sus bases de debate y de diálogo y de todo, incluso en las entrevistas, ¿no? No le van a ir jamás a No lo sacarle sacan de el sí. espectáculo ahí. Jamás a la derecha, que le gusta tanto cuestionar algunos liderazgos de izquierda por las formas, Mm, a Iván jamás lo podrán cuestionar por las formas, porque es un señor absolutamente sí, decente, cuidadoso de las formas, así que pues por ahí no nos van a vulnerar. no, difícil sacarle la viera. El otro día en el Congreso, el JP gritándole, sacándole fotos ahí de cuando estaba en las mesas de paz con los de la FARC, no sé qué. Eso me parece como que se han equivocado de contendor. Y luego decían al principio, no, es que este man no sonríe, es que es él para hablar en público, no, que él es muy tranquilo. Y empieza a ir a las plazas públicas, empezamos a ver a un Iván Cepeda que se come la multitud, que sonríe, que es cercano, que le pone el pecho a una situación, porque es uno de los hombres más amenazados del país, es el que metió en primera instancia a Uribe preso y seguirá en la pelea contra Uribe. Entonces, ¿cómo ves tú que va a interferir ese fenómeno Uribe Cepeda, ni más ni menos, dos archi contendores, digamos, como protagonistas de un periodo preelectoral en Colombia? Pues evidentemente hay una polarización muy política muy fuerte, que pues va a atravesar estas elecciones, pero yo creo que esta opinión que apoya una renovación política, un cambio, una agenda de política social, de industria nacional, de respeto a los derechos humanos, creo yo que va a crecer. Yo creo que la opinión pública en el país está virando hacia la centro izquierda, o hacia el centro por lo menos, de una manera muy importante, y que en esa medida esa polarización hacia la derecha que hubo durante desde los finales de los 90, todos estos 20 y pucho de años que sufrimos una intensificación del conflicto tan dura, todo el fenómeno paramilitar en Colombia, creo yo que va a, a sostenerse ahí en el centro, que cada vez es más gente la que está virando hacia ese centro político e incluso hacia la centro izquierda, y que en esa medida ese fenómeno de polarización, si bien se mantiene, va a ir cada vez, des, ¿cómo decirlo?, compensándose más hacia un centro político que entiende cada vez más la propuesta programática, es decir, que no es un fenómeno de una persona, sino una propuesta de país, un proyecto político histórico, el que se está hoy jugando el futuro de Colombia. Creo que eso cada vez lo entiende más la ciudadanía. Si hay una cosa que ha permitido este gobierno, el mejor acumulado político, es mi hipótesis, puede que me equivoque, pero yo creo que el mejor acumulado político del gobierno de Gustavo Petro, del gobierno del pacto histórico en este periodo histórico, ha sido la conciencia ciudadana.
Es decir, que se elevaron los niveles de conciencia social, de conciencia de clase, de conciencia ciudadana, porque han quedado al descubierto las desigualdades, las razones de esas desigualdades, la corrupción tan profunda que el mismo Congreso de la República permitió con leyes para que el sistema de salud se privatizara, fuera manejado por unas empresas que manejan todo el recurso público de la salud, pero que se han enriquecido ellas, cómo es el negocio de las pensiones, cómo se había desmontado la noción de derechos de los trabajadores. Entonces yo creo que todo eso nos ha ido generando más conciencia social. Conciencia. Él mismo es un hijo de la conciencia social del estallido social, ¿no? Ese mismo gobierno de Petro, porque ahí es donde Colombia se levanta y dice no comemos más cuento, nos vamos para la calle. Esto es lo que está pasando y se lo contaron al mundo los ciudadanos de Colombia. Se dejó la gente la vida en la calle, literalmente, para que este gobierno fuera pues lo que es una realidad. Pero por otro lado, también cuando tú dices la gente ha tomado conciencia, cierto, la gente ha tomado mucha conciencia, pero tampoco se cree esos cantos de sirena de la gente que dice, no, es que no necesitamos, no queremos más polarización, no más extrema izquierda, no más extrema derecha, la solución soy yo. Y entonces ahí hay uno que se planta en el centro y dice, yo, Sergio Fajardo, soy el centro, por ejemplo. ¿Qué opinas de esa apropiación, de esa no polarización por parte de este señor, por ejemplo, o de todos estos que se dicen que son el centro y que son la solución? Claudia López, por ejemplo. Bueno, es interesante porque yo creo que no es una opinión ciudadana, no es una ciudadanía que entiende el centro personificado en una candidatura que se autodenomina de centro, sino es una ciudadanía que estuvo todo el tiempo bajo un discurso de seguridad, de mano dura, de firmeza para imponer el orden, sino una ciudadanía que hoy entiende que el cambio es que la gente tenga más acceso a derechos, que la gente tenga más capacidad adquisitiva y entiende que esa propuesta no va por esa extrema derecha que solo habla de seguridad y de guerra y de violencia y de mano firme, sino que empieza a entender la necesidad de una propuesta de país, de una propuesta para los sectores sociales, de una propuesta de economía, de una propuesta de acceso a derechos. Y ahí es en donde creo yo la gente empieza a ponerse en un lugar que no polariza la paz o la guerra, sino en un lugar que prioriza a la gente, que prioriza el mandato ciudadano, que prioriza las transformaciones y las grandes reformas sociales. Entonces yo creo que ahí empiezan un poco a desdibujarse Sergio Fajardo y Claudia López, aunque por supuesto hoy Sergio Fajardo y Claudia López tienen una marca en las encuestas muy importante. O sea, está Iván Cepeda punteando, de segundo el candidato de la derecha, que sería Abelardo de la Espriella, y detrás Fajardo y detrás Claudia. Es decir, ahí hay de todas maneras 4 candidaturas que se juegan esa representación ciudadana de causas sociales. Yo realmente creo que pues ojalá Claudia López y Sergio Fajardo tengan a bien apoyar un proyecto histórico progresista Tengan a bien. de programa social, de estrategia. Siempre queda la duda, ¿no? Si en una segunda vuelta de pronto Fajardo se iría con el candidato de Uribe. Pues ojalá que no, yo espero que no, porque no me extrañaría para nada. Bueno, pero bueno, falta todavía mucha tela por cortar. De todas maneras, aunque las encuestas ya empiezan a decantar unas candidaturas fuertes, todavía hace falta un trecho largo, cómo queda configurado el Congreso y pues en últimas la campaña presidencial que empezará en abril del próximo año. No, esto va a estar tenaz. Oye, bueno, es que la gente dice, no, pero es que tú, claro, tú no eres del Pacto Histórico, tú eres del Partido Verde. De esta forma, yo creo que ha sido muy estratégico eso para que tengamos esa coalición con el Pacto Histórico, ¿no? Sí, yo termino entrando a la coalición con el Pacto Histórico, digamos, entrando avalada por el Partido Verde a una coalición
con el pacto histórico en el departamento del Tolima. El departamento del Tolima es una muestra de ese fenómeno político que está sucediendo, un departamento que fue muy liberal en los años 50, 60, 70, 80, que después de todo el fenómeno del narcotráfico, del paramilitarismo, se derechizó completamente y se volvió un departamento conservador, y que en el último periodo, en estos últimos años, ha venido ganando voto de opinión, ha venido ganando nuevamente una propuesta liberal progresista, y que está hoy en emergencia esa movilización ciudadana por un cambio político, por una renovación política y una renovación sobre todo en la plataforma estratégica, en el programa político. Entonces eso permitió que en ese fenómeno de opinión que vivió el país, en esa coyuntura electoral de 2022, en esa coalición Pacto Verde yo llegara en una lista abierta, yo llegara con la mayor votación de esa lista, que hoy pretendemos repetir, juntando todo el sector progresista del departamento del Tolima, animando ese voto de opinión que ha venido creciendo, animando ese viraje de la derechización hacia centro-izquierda, y que pues ojalá nos dé la oportunidad no solamente de mantener nuestra curul, sino ojalá de ampliar la representación Pero política. espera, Marta, aclárame eso un poquito. O sea, ¿tú estás en contra entonces de las listas cerradas? ¿Eso puede fracturar el Frente Amplio? Lo que pasa es que hoy tenemos en Colombia, nuestros partidos todavía son muy débiles en materia de democracias internas. Hay liderazgos que se imponen, cacicazgos que se imponen. Yo no quiero pensar, por ejemplo, un partido liberal con una lista cerrada y César Gaviria imponiendo quién va en el primer, en el segundo, en el tercer, en el cuarto. Entonces, todavía los partidos tienen muchas debilidades de democracia interna, de participación de las mujeres, de los jóvenes. Mira el partido del presidente, aquí hemos tenido que hacer un programa tras otro porque no se querían dejar votar a las bases, Gloria Flores, Ferney Lozano, toda esta gente, Ferney Lozano que le vota todo así a Dilian Francisca Toro, y es el vicepresidente del partido del presidente, y no dejan votar a los colombianos en el exterior. Bueno, a mí me parece que la falta de democracia interna está clarísima, pero es que también hemos visto las listas que han salido en las elecciones ahora, los resultados, ahí clarísimamente hay gente de maquinaria, el de los Torres, ahí hay gente que dice uno, pero ¿qué hace esta gente aquí? Ahí creo al pueblo le falta también mucha pedagogía y ha sido totalmente insuficiente la que hemos intentado hacer a través de los canales alternativos. ¿Cómo crees tú que podemos definir ese Frente Amplio de manera que vaya la gente más representativa, pero que no nos traicione? Fíjate lo que ha pasado con tu compañero de partido JP Hernández, por ejemplo, con tanta gente, Katy Jubinado, tanta gente que va con un discurso y luego, estando allá arriba, se voltean tranquilamente. Pues es un proceso de maduración de las democracias. Hoy nos toca este proceso de transición así, con acuerdos, con gente que no es tan de izquierda, con gente que en últimas suma electoralmente para poder llenar esa bolsa de congresistas que necesitamos ampliar desde este espectro alternativo, y para eso toca hacer coaliciones, toca hacer alianzas con sectores que no son tan parecidos a nosotros, ¿cierto? Tan de izquierda, tan leales a ese programa político que en últimas es el que defendemos. Digamos, yo más que petrista me considero leal a un proyecto político de transformación en Colombia, y yo creo que eso poco a poco lo tendremos que ir madurando en nuestras democracias, en nuestros partidos, en nuestras estructuras. Como tú decías hace un rato, hay muchos sapos que toca tragarse, porque estamos en un proceso de transición, no en un momento de revolución y de transformación histórica, sino en un proceso de transición que nos va a ir permitiendo ganar mejores estructuras partidarias, más democracia interna, más cuadros políticos leales a ese proyecto de transformación. Pues definitivamente mientras logramos esos niveles de madurez, estas cosas van a ir pasando también en la izquierda o en los... es que yo creo que hoy el pacto histórico no es una estructura de izquierda, es una estructura progresista, en transición, y que
y por eso tiene que llevar, ay, hijo, y por eso tiene que llevar Qué así, lindo. está que pinta, está en vacaciones, entonces Y también hemos está escuchado a tu gatito. así. Eh, Oye, bueno, ahí Marta, pero es. nos preocupa mucho tu curul, nos preocupa mucho tu curul. ¿Qué tiene que pasar para que te renueves tú? Porque es que tú eres una de las mejores congresistas de Colombia. A Ah, ti no te muchas podemos. gracias. Y tú has tenido mucho enemigo politiquero ahí en el Tolima. El Jaramillo se te ha echado encima. A ti te caen de todas partes. Te quitaron de ponente la salud siendo una de las personas que más sabe y que mejor ha defendido y que mejor podría defender. O sea, a nosotros nos da muchísimo temor que tú vayas a perder la curul. ¿Qué tiene que pasar para que tú renueves esa curul? Cuéntanos un poquito para que la gente se entere. Yo tengo la fe de que la ciudadanía tolimense ha visto el trabajo decidido, leal a ese programa de gobierno transformador, de reformas estructurales para garantizar más derechos. Tengo la fe de que el voto de opinión está creciendo. Tengo la fe además de haber roto el techo de esos nichos electorales de la izquierda y haber podido llegar a una clase media, a incluso sectores empresariales, a clase trabajadora, clase media, media alta, que ha visto nuestro trabajo de manera disciplinada, de manera decidida, de manera honesta, pues tengo la fe de que eso nos ayude a llegar. Por supuesto, la competencia no es fácil, es una lista abierta en donde yo tengo el último puesto de esa lista en coalición con el pacto. El pacto tiene 5 candidatos, yo además no soy pacto, entonces entro con la representación política del Partido Verde, que puede tener muchas dificultades por las contradicciones mismas que hay al interior del Partido Verde, pero yo espero que la gente entienda que lo que se juega es pues eso, una experiencia probada, una lealtad probada, un programa de gobierno por las mayorías, por las bases sociales, por el pueblo colombiano, una Pero a ti solo te van a disciplina. votar los tolimenses, ¿no? Sí, por ahora vamos a Ojo. Cámara nuevamente, Bueno, entonces anuncio parroquial para los amigos tolimenses. Por Marta solo van a poder votar ustedes, hermanos tolimenses. Marta, lo ha dicho Petro, es una congresista estrella y ha sido reconocida muchas veces como una de las mejores congresistas a nivel nacional, desde luego la mejor del Tolima. Entonces yo sí que me parece importantísimo que tú estés ahí en esa pelea. Creo que es una mujer de verdad emblemática. No podemos perder esa curul. Y no tiene nada que ver que estés en un partido o en otro. Estuvieras en cualquier partido, habrías hecho, yo creo que la misma labor, porque eres una persona que ha es por eso un venido tema de siempre por conciencia, convicciones. de Ahora, tiene la mala convicción. suerte de tener a gente en el Partido Verde, pues como yo qué sé, como J.P. Hernández, como Claudia López, pero tú lo misma lo has dicho, ¿no? El Partido Verde, ¿qué es el Partido Verde, Marta? Pues es un partido de figuras de opinión, digamos, más que una estructura partidaria, disciplinada, de actuación en bancada como lo es la bancada conservadora, la bancada liberal, la misma bancada del pacto histórico. El Partido Verde es un partido de personalidades y eso es lo que lo hace tan complejo, porque cada personalidad dice, no, yo estoy aquí porque a mí me vota la opinión, me vota la gente y por tanto yo pues soy un proyecto personal, soy un líder Mm. político, un único liderazgo. Entonces, en medio de un partido de personalidades, lo que hay que hacer es tratar de negociar. Es muy difícil, pero pues nos hemos mantenido unidos también porque sin partido no hay Congreso. Hoy las Ya. reglas del país obligan a que una persona para poder aspirar al Congreso de la República tenga que estar en una estructura partidaria. Nosotros, digamos que a pesar de toda la diversidad ideológica, casi que de extremos que hay dentro del Partido Verde, logramos escenarios de concertación que nos permitan ir avanzando, que nos permitan de todas maneras una lucha electoral, y el partido en términos institucionales tiene pues una organización muy importante que incluso no tienen otros partidos y que lo han permitido mantenerse, sostenerse en medio de esa diversidad ideológica, esa casi que indefinición ideológica que tiene a su interior. Entonces nos ha permitido pues la organización, la administración interna de la estructura partidaria, sostenerlo. De todas maneras, creo que es un partido que yo entiendo que podemos tener todas las diferencias ideológicas, por ejemplo, con un JP,
pero es un tipo con una capacidad de manejo de redes importantísima que precisamente lo hace muy votado, o una persona como Pero Katy ha mentido Huizenga. descaradamente, ha traicionado y es una persona que no representa, yo creo que a nadie del progresismo en Colombia. Es Ah, no, un por buen supuesto, ejemplo de cómo a través de estos medios se puede engañar también mucho, ¿no? pero fíjate que yo creo que JP va a volver a tener una votación importantísima porque Ah, tiene no, un claro. nicho propio y un manejo de redes impresionante. Ujú. O sea, es un tipo que es masivo en su contenido, en sus seguidores, bueno. Y una Katy Juinao, que podemos tener todas las diferencias ideológicas que tengamos, pero yo reconozco, por ejemplo, en ella una mujer de una disciplina y de una capacidad de estudio. Por supuesto, representa posiciones muy distintas a las mías, pero es una mujer muy disciplinada, trabajadora, estudiosa, convencida de sus posturas, las defiende, digamos, a cabalidad. Entonces, somos muy distintos, pero hay gente con unas competencias muy duras dentro del partido que los hace pues líderes de opinión muy importantes, y al ser líderes de opinión pues garantizan una votación que en últimas va a permitir seguramente que esa representación del Partido Verde se sostenga en el Congreso. Oye, Marta, y antes de que terminemos, tú estabas en la moción de censura al ministro de Defensa, ¿no? Sí, yo firmé la moción de censura por el tema de los bombardeos que terminaron con la muerte de 7 niños y niñas en el Guaviare. Yo creo, lo decía ayer tuvimos la moción de censura, yo expliqué las razones por las cuales firmé esa moción de censura. Uno, porque para mí la niñez como profesora, como feminista, como mujer, madre, para mí los niños y las niñas son sagrados. Yo amo los niños. A mí no me perdonaría la ciudadanía que represento guardar silencio frente a un bombardeo de una zona en donde había niños, cuestión que no es la primera vez que denuncio. Así como he cuestionado fuertemente esto, hoy en el gobierno de Gustavo Petro, lo cuestioné en el gobierno de Duque, lo cuestioné en el Claro que gobierno sí. de Santos. Los derechos humanos no se defienden por un color político, se defienden siempre. Es una postura ética, ¿sí? No puede haber Pero violación es que al derecho nos ha internacional. dejado muy descuadernado este ministro de Defensa, que lo vemos como un héroe rescatando a los niños perdidos en el indígenas perdidos en la selva. Y por otra parte, de pronto decir que cualquier menor que tenga un arma en la mano, pues es un combatiente. Pero mira, ayer, por ejemplo, yo entonces motivé esa firma de la moción de censura porque quería una explicación de primera fuente al ministro explicando qué era lo que había pasado. Y ayer fue muy importante su intervención, uno, porque él muestra cómo herramientas del derecho internacional humanitario para la regulación de los conflictos armados evidencian que un niño, niña o adolescente, aunque es víctima de reclutamiento, pierde esa característica de sujeto protegido y se convierte en un menor combatiente, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Que fue un poco lo que mostró ayer el ministro. Había inteligencia que permitió llegar a un campamento que se creía de un número reducido de combatientes, y cuando se llega a 300, menos de 300 metros de distancia, se dan cuenta que es un campamento que realmente tiene 150 personas. Los superaban a la columna, o yo no sé cómo se llama, el destacamento militar de soldados del ejército colombiano, eran 20 y ellos eran 150, es decir, la relación de por un soldado, 7 combatientes ilegales. Y lo que sucede es dos cosas. Uno, penetrar la selva es demasiado difícil. Entonces ya estaban 20 hombres del ejército en la zona, a 300 metros de este campamento, y lo que tenían que hacer era o devolverse,
que pues después de tener una tropa sufriendo la selva durante semanas o meses para llegar a ese punto y dar un golpe estratégico, decirles devolverse pues es desestimulante, desmoralizante para la tropa, no se cumple además el objetivo, se pierden recursos públicos por haber financiado una campaña para llegar hasta ese punto. O dos, verse absolutamente vulnerables, que fue lo que sucedió, a punto de ser emboscados por un ejército irregular de 7 veces mayor a los que había, y se toma una decisión que éticamente es demasiado difícil, pero fue pues pedir un bombardeo, pedir un apoyo aéreo para poder sacar a estos soldados de allí, y no había manera de sacarlos, sino era atacando y disuadiendo ese campamento irregular que había. Eso fue lo que explicó el ministro punto por punto, mostrando cómo había sido la operación, mostrando la dificultad. Mira, recuperaron un arsenal de armas impresionante, no solamente hubo niños muertos, hubo 20 miembros de ese campamento irregular muertos, de los cuales 13 fueron adultos, 7 niños, 4 niñas, 3 niños, que son lamentables, de ninguna manera se puede justificar, pero lo cierto es que esa intervención permitió desmantelar una estructura criminal de Iván Mordisco que hubiera tenido un daño letal frente a muchos otros niños, frente a población civil. No hubo un solo civil afectado, no hubo bienes civiles afectados, sino que fue una operación con inteligencia que permitió ir de manera directa contra una estructura que desafortunadamente pues termina con la muerte de estos 7 niños que habían sido reclutados y que estaban allí en ese campamento. Pues te agradezco mucho que nos das esta información. Aquí hicimos un programa con Camilo González Pozo, el director de Indepaz, una de las personas que ha trabajado más en conflicto de hace 40 años. Hicimos un análisis de los bombardeos, del gasto militar, de la compra de los aviones. Yo invito a la gente que vea ese programa, me parece importantísimo. Teníamos una serie de dudas que tú nos estás despejando, pero sí el derecho humanitario y a nivel internacional y todas las convenciones lo dejan clarísimo. El niño es niño. ¿Tengo un arma en la mano o no tengo un arma en la mano? Ahora, lo que sí es verdad, y es que el blanco legítimo, y lo dijo el mismo Camilo, el blanco legítimo es cuando a ti te va a disparar un menor, tú tienes derecho a defenderte, eso sí, por supuesto, pero hay que agotar todas las medidas militares y estratégicas. En este caso hubo muchas dudas respecto a la situación previa en el terreno y a la estrategia militar que obligó a esa situación desesperada y a pedir un bombardeo, sabiendo que había podido, que hay menores en esos sitios que sí, muchos de ellos ayer el ministro mostraba unos datos impactantes. El bombardeo es el último recurso de 1.600 combates que ha habido en los últimos años. Solamente 13 en este gobierno, de 1.600, 400 combates, no recuerdo, tal vez 1.400 combates que ha habido en estos últimos 4 años, solamente 13 han sido por bombardeos, es decir, es el último recurso. Sí, tiene que ser. También mostraban datos, por ejemplo, es decir, es el último recurso cuando no hay más que hacer. Si no hubiese sido ese bombardeo, había sido el asesinato de 20 soldados colombianos. Entonces es una decisión ética muy difícil. O sea, horrible. Yo pensaba, porque además esa decisión muestra el ministro que no la toma él, la toma en un grupo de estrategia militar con expertos de alto nivel, con un equipo interdisciplinario y con el presidente de la República a la cabeza. No había otra opción, es lo que ellos nos dicen ayer en el... Qué horror, pero tú imagínate, Marta, que no haya necesidad de bombardeos, que tengamos, que no podamos, o sea, que podamos hablar de que no tenemos niños combatientes ni reclutados a la fuerza. Estamos hablando de justicia social. Y en eso tenemos todos que ser conscientes de que la justicia social depende de que tomemos buenas decisiones, de que saquemos mayorías en Congreso y en Senado progresistas para cambiar las injusticias sociales que generan todas esas salvajadas de desigualdad de la que estamos hablando. Empezamos hablando con el déficit fiscal en que metieron a este gobierno del gobierno anterior, en que nos tumban la reforma tributaria que iba a cargar principalmente impuestos duros a los mega ricos del país,
que nos han vendido un relato falso en el que dicen que no, que son a la clase media y a las empresas a las que le van a fregar, y que sin embargo estamos viendo que seguimos pendientes todavía de continuar en la lucha y en la resistencia para conseguir los cambios sociales que necesitamos. Por eso necesitamos a gente como Marta y la invitación a todo el pueblo del Tolima que nos esté oyendo, que por favor la sigan en sus redes, en su X, en su Twitter. Tú haces una labor que yo creo que muchísima gente debería conocer a fondo, y desafortunadamente pues estamos solamente los medios más pequeños pendientes de las batallas que se pegan ustedes en el Congreso. ¿Por dónde te pueden seguir principalmente las personas que te quieran seguir? ¿Cómo te pueden apoyar las personas? Bueno, tenemos un Facebook que se llama Marta Alfonso la Profe. Tenemos en Twitter también @MartaAlfonsoJ. En Instagram, en TikTok, en YouTube tenemos también un canal, así que si nos ayudan. ¿Tienes canal de YouTube? Estamos innovando ahí, incursionando. Qué chévere. En YouTube. Si nos ayudan difundiendo nuestros contenidos, siguiendo nuestras redes, eso ayuda muchísimo, compartiendo los contenidos con sus amigos, familiares. Todo el tiempo estamos contando lo que hacemos en la actividad legislativa, lo que hacemos en los municipios del Tolima, que los visitamos todos los fines de semana. Yo legislo de lunes a jueves en Bogotá, jueves a domingo estoy en viernes, sábado, domingo, jueves, viernes a domingo. Estoy en los municipios del Tolima. O sea, que tú pasas por debajo de la nariz del diablo todo el tiempo. Sí, así es, para arriba y para abajo todo el tiempo. Me preguntan que dónde vivo y yo digo en la camioneta, porque me la paso realmente viajando, oscuro. Pero escúchate, sácate un poquito de tiempo para que vengas, no sé, cada 15 días, cada mes, estos meses que quedan, para que tengas más crecimiento, más visibilidad. Y voy a decirle a todos mis amigos que tienen canales de YouTube que te inviten también, para que la gente pues te oiga, te vea, te tenga presente. Estas votaciones son importantísimas y yo no confío, sinceramente no confío en la suerte. Aquí nos toca a todos trabajar un poquito. O sea que bueno. Gracias, Pablo. ¿Me harías un favor? Cuenta con nosotros. Un abrazo inmenso, gracias para toda la gente que sigue Palabras Mayores, que ve estos programas de opinión que son una forma también de construir una narrativa, un relato distinto, hacer más consciente a la ciudadanía. Agradecerte muchísimo por la invitación, Pablo, por el trabajo de resistencia comunicativa y pedagógica que haces desde este lugarcito en el mundo que tienes. Muchísimas gracias por la invitación de hoy. Gracias a ti, Marta Alfonso, congresista estrella. Hasta siempre. Chao, que estés muy bien. También. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República.